Bien, me he propuesto ir quitando, y buenos días, ir quitando algunas cosas que nosotros hacemos porque siempre se hicieron así. Entonces, definitivamente no es mi intención criticarle a usted, pero tal vez sí corregirle y ver algunas cosas. Entonces, el otro día hablamos de lo que era servicio. Y normalmente nosotros, lo acaba de hacer Manuel, oramos diciendo a nuestro Señor y Salvador. ¿Qué piensan de una oración así? Cuando alguien ora en el nombre del mi Señor y mi Salvador. Pero Él es Señor, es Salvador, es ambos. ¿Cuál es el orden correcto? Los escucho. ¿Qué dijiste? No es el mismo. Y sí es el mismo. No es el mismo y sí es el mismo. Ahora, les voy a explicar. Normalmente, por años, gracias, Eve. Por años nosotros nos acostumbramos a orar como todos oran. Entonces, Señor, te pido esto en el nombre de mi Señor y Salvador. La pregunta que yo siempre me hago cuando escucho esa oración: si realmente Jesús es tu Señor, ¿haces todo lo que Él te pide? ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que les pido? Hay una doctrina de muchos años, no voy a dar el nombre de quien la sacó por una cuestión de ética, que hablaba del señorío de Cristo para la salvación. Entonces, vamos a partir de la base que el nombre Señor, en el idioma que se escribió en la Biblia, es Dios. Y que Jesucristo es Dios, y lo hemos visto muchas veces. Pero Él primero tiene que ser mi Salvador. Y después mi Señor. Y suena muy técnico, pero en el momento que yo le recibo como Salvador, le estoy reconociendo como Señor, no de mi vida, sino como Dios. ¿Por qué? Porque si yo le reconozco como Señor de mi vida, voy a hacer todo lo que Él me dice. Entonces, aquellos que dicen, te pido en el nombre de mi Señor y Salvador, solamente les pregunto, ¿hacen todo lo que Dios le dice? No, absolutamente, porque cuando yo le llamo Señor a alguien, es porque soy su siervo. Y es cierto, todos somos siervos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, cuando yo entiendo el Evangelio, siento, y Dios me lleva a recibir a Jesús, Él me salva. ¿Qué significa la salvación? La salvación es cuando Cristo muere, es sepultado y resucita, y definitivamente para resucitar Él tiene que ser Dios. Era imposible que resucite si no era Dios, pero cuando murió era 100% hombre. Cuando a mí me salva, Él es mi Salvador. Después yo tengo que tomar una segunda decisión. En algún momento yo voy a reconocer a mi Dios como mi Señor. Y eso se llama consagración. ¿Qué es la consagración? Bueno, yo tengo dos tiempos. Yo tengo el tiempo donde recibí a Jesús. No sé si a usted le pasó, pero estoy casi seguro que sí. Recibí a Jesús, pero seguía haciendo lo que a mí se me daba la regalada gana y yo no notaba cambios. De hecho, yo recibí a Jesús y todavía fumaba. Y no sentía nada para dejarlo. Y no me jacto de haber fumado. Pero cuando llego una vez a un campamento y me hablan de consagración, la consagración tiene todo una explicación mucho más larga, pero es lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo 12. Vamos a Romanos capítulo 12. Lo que pasa es que a veces tomando tradición y tomando costumbres, hacemos que la Biblia diga lo que no tiene que decir. De hecho, cuando ustedes van a decir el que invocar el nombre del Señor será salvo, no es un versículo que está hablándole a la iglesia. Fíjense bien el contexto. Pero Romanos capítulo 12 empieza en el versículo 36.
Qué raro, ¿no? En el versículo 36 del capítulo 11. Ahora sí. Ahora, si yo les pregunto, ¿dónde termina Romanos capítulo 11? ¿Ustedes qué me dirían? Algunos ya me escucharon decir esto porque los miércoles estudiamos y discutimos. ¿Dónde termina Romanos capítulo 11? Tic-tac, tic-tac. Me parece que es peronista o kirchnerista. ¿Qué sos? Me hizo así, el doctor. Termina en el versículo 12. ¿Qué piensan los demás? ¿Dónde termina el capítulo 11 de Romanos? ¿En el 12? ¿Y en el 12 qué? O sea, definitivamente el 11 termina en el 12, eso está genial. Entonces, ¿dónde empieza el 12? Fíjense, normalmente nosotros comemos el caramelo con papel y todo, y porque siempre se hizo así, lo hacemos así. Pero, si usted va a mirar el capítulo 11 del libro de Romanos, el versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está ante vosotros, ¿dónde piensan que termina? ¿Dónde cambia la idea? Yo leí hasta el versículo 3. En el 2. No tendría sentido el texto. Lo que pasa es que de hecho, la gente que usa Biblias con título, de golpe va a leer y lee hasta el título. Ese título fue puesto por hombres como nosotros. Nosotros deberíamos poner un título. Pero el capítulo 11 termina en el versículo 3 del capítulo 12, aunque suene raro, pero es fácil. Fíjense, haciendo una división natural, ¿dónde cambia el tema? Y no quiero que nadie quede confundido. Si no están entendiendo algo, otra vez me levantan la mano, me lo preguntan y lo vuelvo a explicar. Porque si todo, claro, con la mascarilla yo no veo muchas caras, pero veo algunos ojos que hacen... ¿Entienden? Los títulos fueron puestos por nosotros. Entonces, si tenés una Biblia sin títulos, mejor. Pero, para entender, una vez que Jesús me salva, y la salvación involucra mi redención, que es comprar por un precio, mi libertad, que significa que Dios no solo me redimió y me compró por un precio, sino que me dejó libre, implica que me adopta como hijo, implica muchas otras cosas, pero después yo tengo que hacer lo que dice aquí. ¿Y qué dice? Porque de Él, por Él y para Él. Ahí todavía estamos para ustedes, o sea, para la Biblia normal en el capítulo 11, para todo el contexto empezamos a leer. Porque de Él, por Él y para Él. ¿De quién está hablando? De Jesús. Porque de Él, de Jesús, por Él, por Jesús y para Él. Ahora, si ustedes miran la Biblia un poquito, se van a dar cuenta que, los voy a mencionar los versículos nada más. Salmo 24 dice, de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? Primera Corintios capítulo 1, el último versículo, el versículo 31, dice que está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero el 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios justificación, redención, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Después, en el libro de los Hechos dice, porque en Él nos movemos, en Él vivimos y en Él somos. O sea, todo lo que tenemos es de Él, por Él y para Él. Pero realmente, cuando miramos la Biblia encontramos el hombre natural, que es el que no tiene a Jesús,
el cristiano carnal y el cristiano espiritual. El cristiano carnal nunca reconoce que todo lo que tenemos es de Jesús. El cristiano carnal usted lo encuentra en 1 Corintios capítulo 3. Y es el que es salvo, viene el domingo, se congrega si no tiene otra cosa mejor que hacer, de vez en cuando lee la Biblia, pero no le da absolutamente ningún lugar al Señor. Entonces, hace su propia vida aunque es salvo. La Biblia dice que es salvo así como por fuego. Pero está el cristiano espiritual. El cristiano espiritual es aquel que vive, se mueve, respira en una inmanencia total con el Señor, en una unión total. Lo hacemos juntos. El apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. El sentir. Entonces, cuando pienso en eso, un día entiendo que Él me salva. Entiendo que ya si muero, puedo ir a la presencia de Dios. Pero la vida cristiana es mucho más que eso. Entonces me dice, así que hermanos, sabiendo que todo es de Él, por Él y para Él, yo les ruego por la misericordia de Dios que presenten. ¿Qué voy a presentar? Mi cuerpo. Ahora, cuando piensen en la presentación, piensen qué se hacía, qué se presentaba en el Antiguo Testamento para poder hacer algo agradable a Dios. Un animalito, un corderito. Ahora, ¿cuáles son algunas características del cordero? No se queja. Si yo pongo un cordero acá, y lo voy a matar, ¿qué haría el cordero? Como el cordero fue llamado al matadero y no abrió su boca, el cordero es manso, el cordero no haría absolutamente nada. ¿Qué pasa si en lugar de poner un cordero, pongo otro animal? No sé, dígame un animal que se mueva mucho, a ver. Un cerdo. ¿Qué pasa si pones un cerdo acá? No sé cómo haría el cerdo porque no lo puedo imitar, pero ¿cuánto tiempo duraría un cerdo acá? Apenas levanto el cuchillo, por más rico que me aparezca la chuleta, el cerdo se me va a querer escapar, ¿sí o no? Y lo voy a tener que atar. ¿A quién se parece más el cristiano que no es un cristiano espiritual? A un cerdo. Lo dijo David, no yo. Yo hubiera dicho una rata, pero bueno, es lo mismo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, una vez que entendemos todo lo que somos, todo lo que tenemos y a quién le pertenecemos, a Dios. Si somos algo, le pertenecemos a Dios por dos cosas. Primero, por creación y después por compra. Nos creó y nos compró. Entonces, te ruego, dice Pablo, por la misericordia de Dios, su misericordia es eterna, porque no tiene fin, se renueva cada día. Y por esa misericordia te ruego que presentes tu cuerpo. Cuando pensamos en sacrificio, el último sacrificio fue el de Cristo en la cruz. Nuestros sacrificios no tienen comparación. De hecho, no hacemos sacrificios. Nos presentamos para decir, Señor, acá estoy, haz lo que quieras conmigo. Eso es presentar un sacrificio vivo. Yo me acuerdo en el año 82, recibí a Jesús como Salvador. En el año 83 entendí que Él quería mucho más de mí. Y le dije, Señor, me presento como un sacrificio vivo. Quiero que a partir de ahora seas mi Señor. Definitivamente es una decisión que la tengo que renovar a diario. ¿Por qué? Porque hoy lo decido y mañana me olvido. ¿No les pasó? Pero en una de esas emociones, Señor, todo lo que tengo te pertenece. Bueno, yo le dije, todo mi pasado lo dejo acá y te entrego mi futuro. Tiempo después ya estaba haciendo planes para hacer mi propio futuro. Entonces tuve que volver a entender lo que yo había hecho. ¿Qué había hecho? Me presenté y me presenté vivo y racional, entendiendo lo que hacía, entendiendo que la Biblia me mandaba a vivir por fe. Y de hecho cualquiera de nosotros podría decir, el justo vive por fe, ¿verdad que sí? Lo dice la Biblia y nosotros lo repetimos
Porque la religión siempre lo dijo así. Pero ¿qué es vivir por fe? Los escucho. La definición está perfecta y usted la sacó de Romanos capítulo 11. Perfecto. Pero en la práctica, ¿qué es vivir por fe? Confianza. Abandonar, dijo Estrella. Ahora, cuando una persona vive por fe, yo sé absolutamente que no sé lo que va a pasar mañana. Qué incoherencia, ¿no? Pero yo sé que no sé lo que va a pasar mañana, pero sé quién me guía. Sé que Dios está ahí. Entonces la persona que vive por fe ya no está desesperada por la situación económica, no está desesperada por la falta de trabajo, porque Abraham salió sin saber a dónde iba, pero lo guiaba Dios. Al pueblo de Israel lo guiaba la nube. A nosotros, el Señor vino a vivir a nuestra vida y lo hacemos juntos. Capítulo 17, versículo 28 del libro de los Hechos dice así. ¿Lo quieren buscar? Para que les quede grabado ese versículo. Capítulo 17, versículo 28. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Nos movemos, vivimos y somos. Ahora, entienda esto recordando lo que es la morada del Espíritu Santo en su vida. Dios vive en mi vida y la morada del Espíritu Santo, la residencia permanente de Dios, es una obra que yo tengo que aceptar. Yo no le puedo decir a Dios, te vas y después volvés. No, no, no. Vive en mi vida a partir de que soy salvo. Así que, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y qué interesante, porque tengo vida por Jesús. Antes estaba muerto por mi delito y pecado. Así que en Él tengo todo lo que soy. Me muevo, no hay lugar donde yo pueda ir sin que Dios vaya conmigo. Así que ya se acabó el tema, Señor, acompáñanos, Señor, vamos juntos, porque soy más que vencedor y vivís en mi vida. Y somos. ¿Y qué somos? Hijos de Dios, reyes y sacerdotes. Ya no necesitamos un sacerdote que vaya por nosotros a ver si llegamos al cielo. Ya entramos al cielo directamente. Así que pensando en eso, volvemos a Romanos 12, dice que presentes tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y es el momento donde yo entiendo lo que soy y le digo, Señor, acá está. Ahora quiero que manejes mi vida y que seas mi Señor. Es como cuando me casé. Cuando me casé yo sabía perfectamente que quería pasar el resto de mi vida con Adri. Y ese día le dije eso y le dije que la amaba, pero pasaron muchos años. ¿Qué tengo que hacer? Todos los días recordármelo para recordárselo, recordármelo para recordárselo. ¿Y por qué recordármelo? ¿Porque yo tengo mala memoria? Sí, porque los hombres tenemos mala memoria, hombres o mujeres. Y se lo tengo que recordar para hacerla sentir segura y que ella me dé un significado especial a mí. Es una relación íntima. Y la relación del matrimonio es la misma que nosotros tenemos con Cristo. Entonces, Pablo dice, presenten su cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque es un culto con entendimiento que hago todos los días. Y me da una advertencia, algo que no tengo que hacer. ¿Qué no tengo que hacer según el versículo 2? Del capítulo 12 de Romanos. ¿Qué? Romanos 12, 2. ¿Qué? No conformarnos. ¿Qué es no conformarnos? ¿Qué significa no conformarse? No quedarse en un mismo lado, en un mismo lugar, con una misma idea. No quedarse en el mismo lugar o con la misma idea. A David, ¿a vos te gusta cocinar? ¿Cómo se hace la gelatina? Es difícil eso, ¿no? ¿Qué forma tiene la gelatina?
Cualquiera. ¿Puedo hacer una gelatina y que tenga forma de vaso? ¿Y puedo hacer una gelatina y que tenga forma de corazón? ¿De qué depende? Entonces no te amoldes. Hay gente que por la presión de grupo habla como evangélico, se viste como bautista, alaba como pentecostal, pero por dentro, lo único que le faltó es diezmar. Pero por dentro no tiene nada. ¿Por qué? Porque nunca entendió que al ser salvo tenía que entender algo más, que ahora su vida le pertenecía al Señor. Por eso vemos gente que pasa años dentro de una iglesia local, pero nunca perteneció a la iglesia de Cristo. ¡Ah, gloria a Dios! ¿A qué Dios si no lo conoces? No conformarse, Efesios, por favor. Y yo entiendo que son cosas muy básicas, y usted va a decir, pero el pastor no estudia la Biblia, sí, por eso se la repito, porque son cosas básicas. No conformarse, capítulo 4 del libro de Efesios, me empieza desafiando, y ustedes han escuchado esto muchas veces. ¿Desafiando por qué? Porque en los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo se ocupa de decir quiénes somos. ¿Se acuerda? En Él nos movemos, vivimos y somos. ¿Quiénes somos? Bueno, según el apóstol Pablo en Efesios, somos personas que fuimos adoptados, que tenemos redención, que fuimos escogidos en Él, que somos santos, que estamos bendecidos con toda bendición espiritual, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Todo eso somos y podríamos seguir. Ahora empieza el capítulo 4 y dice que tenemos que andar. No me tengo que conformar, pero tengo que andar. ¿Cómo tengo que andar? Capítulo 4, versículo 1. ¿Y qué significa andar como es digno? ¿Y qué significa andar en santidad? ¿Y cómo va a ser usted para no pecar? Yo peco, tengo peca hasta acá, mire, por todos lados. Es imposible no pecar. Pero el andar digno tiene mucho más que ver con no pecar. Tiene que ir de acuerdo a mi posición. ¿Qué pasa si yo en una balanza yo le pongo acá 10 kilos y acá 1 kilo? No puedo mantener el equilibrio. El andar digno, andar es un paso a la vez. Y digno es igual peso para tener equilibrio. De acuerdo a quién soy, así tengo que vivir. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 17, no andéis como los gentiles que andan de acuerdo a la vanidad de su mente. Tienen que andar igual peso y equilibrio. Lamentablemente pecamos. Lamentablemente ofendemos a Dios. Pero cuando vamos creciendo para ser semejantes a Él en todo, ya tengo que andar así y no tengo que andar así. ¿Saben cómo se llama esto en el estudio bíblico? Contraste. No hagas esto, hace esto. Ahora fíjense, después que habla de la mente, vamos a pensar en algo muy gráfico. El versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Estoy en Efesios 4. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿De qué? Del viejo hombre que está viciado. ¿Qué significa despojarse? Entregarle todo a Dios. Para contestarle mejor la pregunta a don Guillermo, yo no puedo dejar de pecar por mis propias fuerzas, y lo intenté muchas veces, pero puedo despojarme, y al despojarme y saber que no tengo nada, entender que todo lo que tengo es de Él, y dejar que el Señor, la misma gracia de Dios, me muestre lo que es malo y lo que es bueno. Yo les conté, lamentablemente fumé desde los 12 hasta los 18 años, y después quería seguir. Hasta que un día se me desapareció el deseo. ¿Por qué? Porque empecé a conocer al Señor. Ya no era mi Salvador, ya le había pedido que sea mi Señor, le empecé a conocer. Entonces, cuando conoces al Señor, el deseo de pecar se va desvaneciendo.
¿Vas a caer en otros pecados? Sí. Pero cada día la conciencia me va a ir acusando y el Espíritu Santo me va a ir guiando a conocer la verdad. Entonces me despojo de todo lo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos engañosos es todo lo que nosotros vinimos haciendo que nos hacía daño. Por ejemplo, a mí me dieron una dieta nueva, no puedo comer nada que tenga gluten ni nada que tenga harina de trigo. Qué interesante, porque yo pasaba por una panadería y se me hacía baba. Ahora no. ¿Por qué? Porque sé que después que lo como me siento mal. Y para mí ir a tomar un café con una repostería era... Por eso no voy a salir más a tomar café con Manuel. Porque nos comprábamos repostería así. No más. ¿Por qué? Porque me hace mal. Bueno, cuando empezás a... ¿Y por qué me hace mal? Porque mi cuerpo lo rechaza. Cuando empezás a conocer al Señor, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo no van a querer hacer lo que antes hacía porque está viciado. Entonces me despojo. ¿Y qué hago? Me renuevo. ¿Y cómo me renuevo? Cuando vamos comparando este versículo con Romanos, dice lo mismo. Fíjense, mantengan abiertas las dos. En Romanos 12 y en Efesios. No os conforméis, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Me renuevo. ¿Cómo me renuevo? Con la palabra de Dios. La pregunta es, si yo le voy a decir, oh mi Señor, ¿leíste la Biblia esta mañana? No, es que no tuve tiempo. No tuviste ganas. Hay una diferencia muy grande. No tuve tiempo es mala administración. No tuve ganas es la sinceridad de tu corazón, que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ningún cristiano me puede decir, no tuve tiempo. Lamentablemente, muchos cristianos pueden decir, no tuve ganas. Pero para renovar mi entendimiento, tengo que tomar la palabra de Dios y hacerla mía. Y leerla. Y dejar que la palabra de Dios, como el versículo que mencioné hace un rato, haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Se encarne en mi vida, seamos uno. Entonces, uso la mente de Cristo. Y cuando pensamos en la mente de Cristo, no tiene nada que ver con el órgano, sino con todo mi ser. Porque aún actúa en mi voluntad. Y voy haciendo y sintiendo lo que Él hizo. Y después me renuevo. Y después me visto. ¿De qué me visto? Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿El nuevo hombre creado según Dios? Sí. Acuérdense, cuando nosotros conocimos a Jesús, antes de conocerle estábamos muertos en delitos y pecados, llenos de vicios. ¿Por qué? Porque veníamos arrastrando eso por Adán. En el momento que conocimos a Jesús, se acabó esa parte y tenemos una nueva vida. ¿Por qué? Porque es la vida de Jesús. Y es la que tenemos que empezar a experimentar. Ahora, todo lo que se perdió en el jardín del Edén, que estábamos separados, muertos, lejos de Dios, lo recuperamos en el momento de recibir a Jesús. Entonces, vuelvo a Romanos 12, y después que me dice que no me adapte, que no me ponga dentro del molde, me tengo que transformar. Y la única manera de transformar una vida es por la palabra de Dios, no hay otra. Yo sé que nos amoldamos y todos decimos, ven Señor Jesús, pero tardó un poquito más. Porque si yo tenés 18 o 20 años, es que me quiero casar, es que tengo una empresa, es que quiero ver mis nietos, es que quiero que vengas ya, Jesús. Esa tendría que ser nuestra oración. Y pensar como el Señor piensa. Entonces, después de la renovación, utiliza la palabra comprobar. ¿Saben que en este contexto, comprobar tiene una idea excelente? La palabra comprobar es la palabra verificar. Esa es la idea. Si vos entendés que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y entonces voluntariamente, Señor, acá me presento, nadie me obligó,
nadie te obliga a pasar acá y a arrodillarte que te dure 15 minutos. Lo haces voluntariamente, te rendís. Cuando te rendís, te estás humillando y reconociendo que Dios es Dios. Al que se humilla, Dios lo exalta. Y entonces vas a comprobar, vas a verificar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque no te guste pasar por ella. ¿Sí? Porque definitivamente hay muchas situaciones que a nosotros no nos gustan, pero la voluntad de Dios me perfecciona. ¿Qué es perfeccionar? Me hace madurar. Pasé un tiempo difícil, pero me aferré a Dios. Yo le decía en broma el otro día a un amigo que pasaba un tiempo difícil, no hay nada más piadoso que un cristiano que la está pasando mal. Porque ahí se acuerda, Señor, te necesito. Bueno, esa tiene que ser mi actitud de cada día. Entonces, si pensamos en cómo empecé, si yo voy a orar, te pido esto en el nombre de mi Señor y Salvador, significa que Dios es el dueño de tu vida y que no te vas a quejar absolutamente por nada. ¿Por qué? Porque te rendiste. La doctrina que utiliza la salvación por el señorío terminan predicando un evangelio de obras. Cuidado. Primero Jesús tiene que salvarte. Y cuando te salva, voluntariamente te da la capacidad para que vos te rindas. Y Él mismo te santifica hasta que venga Cristo. Cuando vamos entendiendo quién es Dios, todo lo demás va desapareciendo. Y yo quiero que hagan algo. Quiero que vayan anotando cada pregunta que tengan. Ahora estamos empezando 9:30 en punto y siempre vamos a tener 2 tiempos. Que vayan anotando preguntas que tengan y las voy a ir contestando. Y si piensan diferente, lo discutimos. De hecho, vengan el miércoles y discutimos mejor todavía, porque nos sentimos más en grupo. Pero no se queden con lo que saben de muchos años. Renueven el espíritu de su mente. Y fíjense, podemos volver a leer el versículo. Reconociendo que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, me presento, y se lo voy a leer parafraseado, me presento voluntariamente para decirte que ya no quiero que solamente seas un mero salvador y yo vivir una vida mediocre. Quiero que seas mi Señor y disfrutar tu voluntad como algo bueno, agradable y perfecta, y poder verificar que eso es así. Y si no estamos en situaciones difíciles, nunca vamos a necesitar la gracia de Dios tanto como cuando estamos mal. Pero si estamos bien, también necesitamos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay ningún momento que no necesitemos de Dios. Pero es muy triste que la mayoría de nosotros tenemos que pasar un momento difícil para poder buscarle. Bueno, si eso es así, yo agradezco a Dios por mis momentos difíciles, porque me llevan a decir, todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo. No me gusta estar enfermo, pero qué bueno, porque si no hubiera estado enfermo, tal vez no hubiera buscado a Dios así. No me gusta estar sin trabajo, pero si no hubiera estado sin trabajo, no hubiera buscado a Dios así. Y ahora te das cuenta de algo, que sin Él no podemos hacer nada. Vamos a orar por este tiempo. Señor, gracias te damos porque nos permitís vivir y disfrutarte. Y te agradezco mucho porque sos mi Salvador. Y quiero en todo momento de mi vida reconocerte como mi Señor y dejarte vivir en mi vida con libertad. Gracias por ser mi ayudador, mi consolador, mi fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén.